Saludo con gusto a Ricardo Peralta. Ricardo, buenas tardes. Julio, siempre un gusto saludarte, muy buenas tardes y saludo a todo tu muy grande auditorio. Gracias, Ricardo. Ricardo, en tu artículo de hoy en el Heraldo de México, describes, detallas lo que es el huachicol, todas las operaciones que se realizan, das algunos datos referentes a tu propia actividad como director de aduanas, que fuiste por un breve lapso y luego como subsecretario de Gobernación, pero al final mencionas que tienes una demanda contra dos periodistas y señalas que entre otros temas parecieran o están patrocinados por personajes como el exgobernador panista García Cabeza de Vaca en el manejo informativo contra políticas del gobierno obradorista. ¿Quiénes son estos periodistas y por qué demandarlos, maestro Ricardo Peralta? Muchas gracias, Julio. Es público, es sabido que desde los gobiernos del PAN y por supuesto también los gobiernos del PRI en los regímenes anteriores, el uso de los recursos públicos sirvió en principio para enriquecerse, y ahí está la historia de Tamaulipas, los últimos antecesores, incluido Cabeza de Vaca, que se encuentra con una orden de aprehensión por delitos federales, y algunos del fuero común precisamente relacionados por su actividad como gobernador de Tamaulipas, los ha acompañado en una herencia maldita de corrupción, de nexo con el crimen organizado, y que va muy ligado, particularmente Tamaulipas, a la actividad aduanera. Esa actividad aduanera que a algunas personas les ha redituado cantidades millonarias en su forma de vivir, y es el caso de Cabeza de Vaca, que hoy tiene, insisto, esta orden de aprehensión y que se ha dedicado a patrocinar a personas que han diseñado campañas mediáticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre toda su gestión, y obviamente no solamente contra él, contra sus hijos, contra su familia, contra ex servidores públicos que tuvimos el honor de participar en el primer gobierno de la Cuarta Transformación, pero también en contra de personas que todavía actualmente son servidores públicos, y con el único afán de denostar el cambio de régimen después de muchísimos años de usurpación de las riquezas de nuestro país, de haberse enriquecido de manera ilícita, y los ejemplos se dan consuetudinariamente. Ahora tenemos también a otro gobernador como Silvano Aureoles, que está probado también que patrocinó a algunos medios de información, por ejemplo, como Latinus, donde está clara la intención del desvío de recursos públicos para favorecer a estos medios de comunicación que se han caracterizado no solamente como golpistas, sino de difundir infodemia, de mentir. Y por eso le denominé a la columna el huachicol informativo. ¿Por qué? Precisamente por los orígenes coloquiales de la propia palabra, que es dar una cosa por otra. Es decir, el huachicol, como todos saben, es el alcohol adulterado que se ha vendido en nuestro país y en todas partes del mundo, precisamente con una intención de engañar. Por eso oye, Ricardo, y en estos señalamientos que haces sobre gobernadores de un signo partidista, Acción Nacional, ¿qué decir sobre la detención de un buque, de toda una operación que reportó 10 millones de litros de huachicol en un puerto tamaulipeco? ¿También estará metido el gobernador Américo Villarreal en asuntos de huachicol? Lo que te puedo decir es que Ramón Alberto Garza, que es el director de Código Magenta, y su sobrino, que también es vocero ahí mismo en ese medio de comunicación, se enriquecieron de manera brutal, de manera escandalosa. De eso hay información que te haré llegar, Julio: domicilios, inmuebles, riqueza inexplicable, ahora explicable por quiénes son sus patrocinadores. Y estos comunicadores, a través de los medios de comunicación, desde el punto de vista digital, como es Código Magenta, han hecho una campaña, pues no solamente con toda la intención, como ya lo mencionaba, de denostar, sino que ha sido cronológica, diseñada, con toda la mala intención de llevar esa narrativa donde aparentemente hay gobiernos que están participando. Yo aplaudo la gestión de nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch,
Oye, Ricardo, discúlpame, pero Sí. la pregunta que te hago es muy concreta. ¿Hay Sí. responsabilidad política o judicial del gobernador Américo Villarreal en el huachicoleo que se da en el estado de Tamaulipas? Bueno, precisamente iba hacia allá a contestarte. La operación que se realizó en el puerto de Altamira y otros más que están en esa región del Golfo Norte de México, obviamente es para que se continúe con una investigación hacia las personas que pudieran estar involucradas en una actividad ilícita de esta naturaleza. Yo no soy quien decir quiénes puedan ser responsables o no. Eso le corresponderá a las investigaciones y al Ministerio Público que conozca de los hechos para eventualmente poder imputar a alguien alguna actividad delictuosa, pero de lo que sí te puedo asegurar es que la mala información y la narrativa relacionada con el huachicol en el sexenio del presidente López Obrador fue un parteaguas en el ataque a quienes pinchaban los ductos de Pemex a nivel nacional, se robaban el combustible, hasta lo que ocurrió en Tlahualipan, en Hidalgo, que lo debes de Sí. recordar, con cientos de muertos, una condición dantesca, una escena horrorosa de gente corriendo incendiada, y se puso un alto a esa actividad o a esa modalidad de robo de combustible, que por supuesto ha habido otras condiciones, sigue habiendo el robo de combustible, sigue habiendo combustible que entra por las fronteras del norte a nuestro país, porque la capacidad, como en todo el mundo ocurre, de revisión por parte de las aduanas no alcanza un 15% de todas las mercancías que ingresan a nuestro país. Y eso es algo que se está atendiendo y este es el resultado. Cuando se atienden con tecnología, con intención, con investigación, con inteligencia, se logran estos aseguramientos que hoy sin duda ponen a la presidenta de México como la principal orquestadora de estas operaciones en Ajá. contra del tráfico ilícito de este combustible que Sí. pudiera o no estar involucrado algún servidor público. Eso lo verán las investigaciones y eventualmente seguramente veremos resultados. Como también se verá lo de los otros gobernadores que tú mencionas como cabeza de vaca. ¿Cuáles son las pruebas específicas que sí tienes para ese gobernador panista, pero que esperas que en dado caso se dieran con gobernadores como Américo Villarreal? Pero la contundencia respecto a los gobernadores panistas, ¿en qué se funda? Bueno, principalmente con el enriquecimiento evidente de cabeza de vaca, la relación estrechísima con personeros que son los que le llegan los recursos, le llevan los recursos a los medios de comunicación como el de Código Magenta, precisamente por el interés que revisten no solamente las aduanas, una de las fronteras más importantes de nuestro país, que es precisamente la frontera con Texas en los Estados Unidos, y que son los principales productores de petróleo y de hidrocarburos que vienen a nuestro país. Nuevo Laredo, particularmente, pero también Reynosa y Matamoros, son los puntos más importantes del trasiego de hidrocarburos, entre otras mercancías, y que muchos años han sido del interés de Cabeza de Vaca y su familia, y que evidentemente lo enriquecieron. Es una condición pública, conocida, que además está contenida en las carpetas de investigación que se le siguen tanto a nivel local como a nivel federal, y la relación que él tiene clara con varios medios de comunicación donde los ha patrocinado consuetudinariamente, hacen que tengamos estos medios que se consideran intocables, que se consideran impunes. Pero era momento de denunciar de dónde vienen los recursos, así como de Latinos está evidenciado que fue el gobierno de Silvano Aureoles quien destinó de recursos públicos para estos medios y crecieran y se convirtieran en medios golpeadores del gobierno de la Cuarta Transformación a la fecha. También mencionar que por minúsculos que sean Código Magenta, también reciben estos recursos. Ramón Alberto Garza, que tú lo conoces muy bien, fue director del Reforma, del Norte también en su momento, ha sido un hombre muy denostado por los propios comunicadores, por los propios compañeros, y ha amasado una fortuna con inmuebles que tiene en San Miguel de Allende, Guanajuato, que tiene también, por supuesto, en Nuevo León, tanto en San Pedro Garza como en el propio Monterrey, aquí en la Ciudad de México, en Polanco, en las Lomas de Chapultepec. Es decir, lleva una vida que no coincide con los ingresos y con los reportes fiscales que ha manifestado en los últimos años. Y eso se llama enriquecimiento ilícito. Y obviamente Ricardo, esto sí, seguramente estará ante la mira de las autoridades fiscales como la UIF, como la Procuraduría Fiscal, que sin duda ya tienen esta información claro. que yo estoy haciendo pública el día de hoy en la columna Ricardo, en el Heraldo. Ricardo, tú eres un abogado con amplia experiencia.
no necesito remarcarlo, pero de lo que estás diciendo, ¿hay pruebas suficientes para establecer las aseveraciones como las haces? Sin duda. De hecho, en la demanda que presenté, déjame decirte que cada uno de los tomos que presenté con las probanzas acumulan, y son 7 tomos, acumulan más de 1,200 fojas. Para las personas que no están en estos términos jurídicos, son hojas, nada más con una F, fojas, pero estamos hablando de 7 tomos de pruebas donde acredito la responsabilidad, el daño moral que ha cometido este señor desde hace años, pero entiendo que tiene un jefe patrocinador, que cumplen con una narrativa diseñada desde el punto de vista periodístico y que tiene la intención de dañar, no solamente a mi persona, a un proyecto que hoy es una realidad, que es la Cuarta Transformación de México, pero atacando al presidente López Obrador, atacando a su familia, inventando hechos, ciencia ficción pura, y lo estoy acreditando ante el juzgado, lo estoy acreditando ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León, y por supuesto que esas son probanzas evidentes, las he pasado ante peritos, las he pasado ante notarios públicos, están certificadas. Efectivamente, como dices, yo siendo perito en la materia, sé y me consta que estos hechos son acreditables y, por supuesto, la autoridad judicial y las autoridades administrativas y las autoridades que están investigando estos hechos serán las que eventualmente darán contundencia a la demanda que estoy presentando en contra de este medio informativo, que carece, por supuesto, de toda ética y de todo rigor periodístico, y que ojalá medios como el tuyo, que lo son ejemplo de un periodista probo, de un periodista con una larga trayectoria, independiente, con pensamiento claro. Ojalá que tomaran en tu ejemplo el quehacer periodístico y se reoriente la actividad periodística en nuestro país. No lo digo porque así son todos, lo digo porque hay algunos que manchan la noble labor periodística que se desarrolla en nuestro país. Claro. Ricardo, de las indagaciones o las pruebas que estás aportando, ¿se encuentra o se deduce que haya financiamiento de este tipo de políticos a otros medios o solamente te circunscribes a Código Magenta? Y si hubiera otros medios, si nos puedes decir como a cuáles. Mira, hay probanzas de este financiamiento a Código Magenta a través de personeros, a través de otras empresas, personas morales que han sido utilizadas para hacer llegar estos recursos y que obviamente constan en las investigaciones que estoy pidiendo a la autoridad se llegue al fondo y eventualmente en la vinculación, en la red de vínculos que estoy presentando de cómo han hecho estas actividades, porque tú sabes, no solamente soy un abogado, profesor de la Facultad de Derecho, litigo hace muchos años, mi vida profesional no empezó en el 2018 con la Cuarta Transformación, yo soy una persona que he trabajado toda mi vida y he aprendido cómo se pueden integrar investigaciones que eventualmente puedan servirle al Ministerio Público para que se puedan vincular a proceso y que eventualmente un juez pueda ejercer lo que con la probanza que se presente a través del Ministerio Público, a través de peritajes e informes de las policías y de las distintas instancias, puedan resultar responsables penalmente por diversos delitos. Esa es la intención, no como una revancha o como una venganza, sino con la intención de aportar a que la impunidad en nuestro país cada vez se vaya estrechando y que no se confunda con una especie de mordaza o como una especie al ataque a la libertad de expresión que todos tenemos. Una cosa es la libertad de expresión, una cosa es externar nuestra forma de pensar y de decir, y otra cosa es mentir, difamar y calumniar, que desde la impunidad que algunos medios de comunicación utilizan con un micrófono, con una pluma, con una cámara, puedan estar ejerciendo consuetudinariamente. Yo creo que hay que darle un alto a todo ello y es momento de decir la verdad y es un momento de desenmascarar quiénes son los patrocinadores de estos medios de comunicación con poca credibilidad, como es el caso de Código Magenta, pero sin duda eventualmente haré saber quiénes son los otros medios de comunicación que tienen este patrocinio, que incluso están ya por sacar varios libros donde van a utilizar los nombres de servidores públicos y de ex servidores públicos en hechos totalmente inverosímiles, que ya los verás y te voy a dar una primicia, en su momento te la haré llegar, mi querido Julio. Gracias, Ricardo Peralta. Ricardo, en el chat, que es el que nos manda aquí y al que obedecemos, me dicen
Pregúntale en ese caso de los indicios y las evidencias y demás cosas, la relación con Sergio Carmona, aquel personaje relacionado con el huachicol, asesinado y que siempre se ha mencionado que tuvo una influencia especial en gobiernos y administraciones morenistas de la pasada administración en la que tú fuiste director de aduanas y subsecretario de Gobernación. Yo fui director de aduanas durante poco menos de 6 meses. Yo me integré a la Secretaría de Gobernación y estuve en esa honrosa responsabilidad poco menos de 2 años. Es decir, prácticamente estuve 3 años en el gobierno del presidente López Obrador. El desafortunado asesinato de este señor, a quien jamás conocí, es parte de una investigación que a mí también me gustaría saber quién lo mató, quién mandó matarlo y a quién le convenía callarlo. Porque su silencio, desafortunadamente, no ayuda a las investigaciones que hoy, precisamente con esa condición del huachicol, son parte de esa narrativa a la que me refiero. Yo no tuve ninguna relación con él porque nunca lo conocí. Esas versiones inventadas de ficción de que con el dinero que este señor pudo haber dado a campañas políticas y toda esa versión no me constan ni la sé porque yo no participé en nada de ello ni lo conocí. Y lo que sí te puedo decir es que yo fui el primer director de aduanas de 5 que participamos en el gobierno del presidente López Obrador, y yo fui el que enfrentó décadas de administraciones del régimen anterior que ciertamente estaban con una actividad y una red de vínculos delincuenciales que no fue fácil desintegrar. Y obviamente esto pues fue motivo de ataques a mi persona con el único interés de denostar mi carrera política y profesional, que por supuesto no lo han logrado ni lo lograrán. Yo seguiré con la frente en alto. Jamás he cometido una falta administrativa, ningún delito. Soy servidor público desde el año 1993 y mi trayectoria, como lo indico, nunca ha estado enmarcada por una condición de esa naturaleza. Por el contrario, yo siendo académico, siendo profesionista, padre de familia y servidor público, siempre me he conducido de manera intachable. ¿Por qué no lo había aclarado antes? Porque no era mi papel como servidor público cuando estaban atacando al presidente López Obrador, hacerla de abogado de otras personas. En este momento como ciudadano, y después de esa insistencia, parecía que lo pedían a gritos, que yo aclarara esa condición, y qué bueno que preguntan sobre el tema, porque sin duda yo no tengo ninguna relación con esas personas, no las conocí, no tengo ninguna responsabilidad en el nombramiento de quienes eventualmente se ha mencionado también fungieron como funcionarios en la Administración General de Aduanas, pero queda eso, qué bueno que lo señalaron, queda eso Claro. como constancia de un testimonio que no solamente no lo conocí, no tuve ninguna relación con él, y son versiones periodísticas que no Claro. pasaron de ahí. Ricardo, tú nombraste al hermano de este hombre, Sergio Carmona, a Julio Carmona, como responsable de aduanas en Reynosa. No. Yo quisiera que presentaran una sola prueba de un nombramiento a algún funcionario dentro de las aduanas. No tuve conocimiento de su contratación. Lo único que sí supe es que esta persona participó en las aduanas y que no estuvo más allá de 100 días dentro de la propia administración, precisamente porque no pasó los exámenes de confianza. Todos nos sujetamos a un examen de confianza. Yo mismo me sujeté a ese examen de confianza y sé que esa persona, imagínate, 49 aduanas en el país y más de 10,000 empleados en el país. Es inverosímil pensar que el titular de una dependencia sepa quiénes son todos los colaboradores que participan. No tuve conocimiento, yo no firmé ningún documento autorizando su integración a la Administración General de Aduanas, y si fue así, lo que sí sé es que no duró más de 100 días precisamente porque no pasó los exámenes de confianza, y todo lo demás son versiones inventadas donde se me ha querido involucrar, que es absolutamente falso. Bien, Ricardo, dices un poco impreciso y yo te pregunto concretamente ya a estas alturas, ¿tú lo nombraste o no como funcionario de la aduana de Reynosa? No, yo no lo nombré, es falso. Pero fue durante tu administración. Lo desconozco porque yo no lo nombré como a miles de personas que participaron. Pero a estas alturas no lo has investigado con tantos señalamientos que hay de que Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, fue nombrado funcionario de aduanas durante tu administración.
Por supuesto, y el registro que existe es que no fue contratado porque no pasó los exámenes de confianza. De eso sí hay registro y te lo puedo hacer llegar. Hay una información respecto a eso porque claro que lo investigué después de tantos señalamientos, por supuesto que lo investigué como muchas otras cosas más y hay una constancia. ¿Qué cargo llegó a tener? No llegó a tenerlo nunca porque nunca fue contratado. No fue ¿Él no aceptado. tuvo ninguna operación en la aduana de Reynosa? Absolutamente no, no hay ninguna constancia, no hay ni un solo documento, no hay un nombramiento donde la persona haya fungido como funcionario de las aduanas del país. Bien, pues Ricardo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, como siempre, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Ricardo. Julio. Un saludo a todos. Igual. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.